En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es sábado, 14 de octubre del 2023. Y hoy, sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Como cada sábado, la Iglesia está celebrando la memoria de Santa María en sábado. Vamos a escuchar lo que nos quiere decir hoy el Señor a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Los invito, mis queridos hermanos, para igual que la Santísima Virgen María, abramos nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar, comprender y vivir sobre todo la palabra de Dios que se nos dirige hoy en el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritó: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús les respondió: «Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio esta voz de esta mujer que grita: «Dichoso el vientre que te llevó, la mujer que te llevó en su vientre y la mujer que te amamantó». Esas palabras son una alabanza a nuestra Madre Santísima. Pero no solamente las palabras de la mujer son una alabanza a nuestra Madre Santísima. De manera muy especial son las palabras de Jesús, cuando Jesús dice más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios, los que viven la palabra de Dios. Y son esa alabanza a su Madre Santísima, mis queridos hermanos, porque ¿quién mejor que María supo vivir esa palabra de Dios? Desde el comienzo de su existencia, María vivió esta palabra de Dios y de una manera muy especial la vivió cuando el anuncio del ángel, donde permite que esa palabra se encarne en su vientre, donde se hace carne de nuestra carne, el Hijo de Dios. Y esa vivencia de la palabra de Dios, esa fidelidad de la palabra de Dios, fue algo que estuvo viviendo María a lo largo de toda su existencia, no solamente con aquel primer sí, cuando dijo: «Hágase en mí según tu palabra», y así la palabra de Dios se encarnó en su vientre, sino hasta el último momento, cuando sufriendo como una madre sufre, cuando ve a su hijo padecer, María se mantuvo fiel a ese sí que le había dado a Dios. Ella se mantuvo fiel a ese llamado que Dios le había hecho de aceptar en ella su palabra, de dar vida en ella a su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, se establece una nueva relación entre nosotros y el Señor, una relación espiritual, y esa relación espiritual está dada en nuestro cumplimiento y en nuestra vivencia de la palabra de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, nos llamamos hijos de María, y nos llamamos hijos de María porque realmente eso somos, hijos de la Virgen. Y somos hijos de la Virgen porque ella nos dio a luz a nosotros en el Calvario con dolor. Porque allí, sufriendo el dolor de la muerte de su Hijo en la cruz, allí María da a luz a cada uno de nosotros. Y como hijos de esa madre, ¿cuál es lo que nos corresponde a nosotros hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros vivir? Nos corresponde vivir esa fidelidad a la palabra de Dios. Nos corresponde a nosotros aceptar, como aceptó María, en nuestro corazón esa presencia de Dios y dejar que Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Saber descubrir a ese Dios que nos ama, a ese Dios misericordioso en nuestros corazones y responder con amor a ese amor de Dios. Cuántas maravillas Dios no ha hecho en nuestras vidas. Cuántas maravillas
no se nos manifiestan a nosotros en nuestra existencia como signo de esa presencia y de ese amor de Dios. Yo estaba mirando ahora este paisaje que me rodea, porque estoy aquí en las montañas de Tennessee, viviendo unos días de descanso y de oración con el Señor. Y contemplando este paisaje, contemplando estas maravillas, descubro en ella la grandeza de Dios. Y toda esa grandeza de Dios, mis queridos hermanos, es lo que nos tiene que llevar a nosotros a vivir como María ese sí al Señor, a aceptar como María esa voluntad de Dios y dejar que la palabra de Dios se encarne en nuestros corazones para que podamos dar un testimonio de fe delante de nuestros hermanos, para que así como María siempre estuvo al lado de su Hijo y así como María se hace siempre presente en medio de nosotros, trayéndonos a Jesús, así también nosotros viviendo nuestra fe en el Señor, cumpliendo en nosotros esa voluntad de Dios a lo que nos invita es amarlo a Él y amar a nuestros hermanos, podamos hacerlo presente en medio de nuestro pueblo. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no necesita la palabra de Dios? ¿Y cómo va a poderse hacer esa palabra de Dios presente en medio de nosotros si tú y yo se la hacemos presente a ellos con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida? Esa vida que tiene que estar regida y guiada por la santa voluntad de Dios, esa vida que tiene que iluminar la vida de nuestros hermanos, haciendo presente en medio de ellos el amor del Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ojalá, mis queridos hermanos, igual que lo hizo la Santísima Virgen María, nosotros sepamos escuchar esa palabra de Dios, esa palabra que es vida y salvación, y podamos ponerla en práctica en medio de nuestros hermanos, en nuestro mundo hoy, para que todos podamos abrirnos a esa gracia de Dios y podamos vivir esa salvación de Dios cada día en nuestra vida. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí de manera especial en estos días, y yo estoy rezando muy especialmente por ustedes también en estos días, poniendo sus intenciones en las manos de nuestro Creador, para que el Señor los bendiga a cada uno y a cada uno le conceda todos aquellos deseos que hay en lo profundo de su corazón, si es para la gloria de Dios y el bien de sus almas. Dios los bendiga nuevamente, mis queridos hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.